Yo cuando empecé a prepararme para este proyecto y a leer sobre él, a leer sus diarios, a leer su libro, me sorprendí mucho de quién es José Antonio Aguirre. Y a mí en concreto lo que me han llamado la atención muchísimas cosas, pero podría destacar dos. Una es la absoluta responsabilidad que tenía para con su trabajo, ¿no? Y cómo lo amaba. Es decir, todo el tiempo estaba leyendo noticias sobre muchos países del mundo, conflictos, cómo se solucionaban, leía los antiguos, todo el rato estaba reflexionando, todo el rato estaba como preparándose para estar donde tenía que estar, que era ser presidente de un pueblo, ¿no? Y esa responsabilidad la llevaba muy encima todo el tiempo, nunca descansaba, ¿no? Y yo creo que él tenía la capacidad de escuchar de verdad a los demás y por eso de construir puentes, ¿no? Con personas que pensaban distinto, bueno, en general. Entonces yo destacaría esas dos cosas.